Salmo capítulo 71, versículo 3. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén. Dele un aplauso al Señor por su palabra. Este es un salmo que escribe David, donde el salmista le está diciendo al Señor lo que él quiere que Dios sea para él. Y le está diciendo: Señor, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca. Levante su mano y diga conmigo: Señor, sé mi roca de refugio. Quiero mostrarles un video. Allí en las pantallas, esté muy atento. Vamos a verlo. ¿Qué le pareció ese video? Cuando nosotros vemos ese tipo de escenarios, de esas escenas, vemos esos accidentes, esos desastres, esos peligros ante los cuales estamos expuestos todos los días, podemos identificarnos con David. Cobra sentido lo que dice. Volvamos a leer Salmo 71:3. Mira cómo lo dice la versión Traducción Viviente. Sé tú mi roca de seguridad. ¿Cuántos creen que necesitamos esa seguridad? Dice: sé tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Cuando uno veía esas imágenes ahí, la gente puede decir: esas personas se salvaron por milímetros, se salvaron por milésimas de segundo. Pero la realidad es que nosotros creemos que esas personas se salvaron porque Dios dio una orden, como dice ese versículo. Dios dio la orden para salvarlos, porque Dios fue su roca y su escondedero en ese momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado en situaciones de riesgo, de peligro, donde Dios nos ha salvado? Levánteme la mano los que han experimentado eso de cerca.
que han estado a punto así, han tenido un accidente, un peligro, un asalto, algo donde se vieron allí a punto. Sin duda alguna, muchos de nosotros hemos experimentado esa situación, pero podemos decir, Dios nos guardó. ¿Cuántos han sido guardados por Dios? Levánteme la mano. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 66:9. Dios nos ha protegido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, nos ha conservado la vida hasta ahora. ¿Cierto que sí? No nos ha dejado morir por su misericordia. Hay una declaración de la Biblia que a mí me parece muy hermosa, es fascinante. Son palabras de David y están allí en 2 de Samuel capítulo 22 versículo 2. Vamos a leerla allí. Dice, en esta declaración que hace David en 2 de Samuel 22, 2, 3, él dice 10 cosas que Dios es para él. Mira lo que dice. David dijo así, esta es la versión Dios habla hoy: tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi Salvador. Me salvaste de la violencia. ¿Cuánto les parece hermoso eso? ¿Qué tal si lo leemos juntos? A ver si alcanza a leer ahí. Tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi Salvador. Me salvaste de la violencia. Y uno dice, estas palabras son muy hermosas, pero ¿por qué David escribió esto? ¿Qué tuvo que pasar David para haber dicho estas palabras? Y en estos días, leyendo la palabra del Señor, Dios me permitió leer lo que hizo que Él escribiera estas palabras, y quiero que lo leamos juntos, lo compartamos allí. Está en 1 de Samuel capítulo 23 versículo 14. Vamos a mirar la razón, la causa de estas palabras. 1 de Samuel 23, 14 dice: David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sí. Saúl lo perseguía día tras día, escuche, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. David era un hombre que vivía para esconderse. Por mucho tiempo David fue una persona que vivió perseguida y todos los días vivía para esconderse, para salvar su vida. La razón no era que David fuera un cobarde. David era la persona, según la Biblia, David era el hombre más valiente de Israel. Era un poderoso guerrero, era un hombre de mucho valor. De tal manera que leemos episodios de la Biblia cuando aún él, siendo un muchacho, enfrentó al enemigo más temible, más temido por todo Israel, donde todos se estaban escondiendo. Él fue el único que dio la cara y enfrentó a Goliat. Sin embargo, nos dice la Biblia que David estaba siendo perseguido por una persona a quien él amaba. Estaba siendo perseguido por el rey, que era una persona a quien David le tenía gran respeto. Saúl lo consideraba su enemigo, pero para David él era su rey y lo amaba y lo respetaba con todo su corazón. Y él había hecho un pacto y un compromiso dentro de él de que él no le iba a tocar un pelo jamás al rey, porque él era el ungido de Jehová. Y él dijo: jamás
Tuvo varias oportunidades donde Dios se lo puso ahí en la mano para matarlo. Y él dijo: jamás en mi vida yo me atreveré a tocar a mi rey, a mi Señor. Así le decía a él: mi rey, mi Señor. Él lo tenía en gran estima, y como había hecho ese pacto, él no quería enfrentarlo con las armas y había prometido no tocarlo. Entonces la única opción que le quedaba a David era esconderse, porque si él no quería tocarlo, no quería enfrentarlo, pero ese hombre lo buscaba todos los días para matarlo, lo único que podía hacer era esconderse. Y así se la pasó por mucho tiempo, por muchos años, de cueva en cueva, de montaña en montaña, de pueblo en pueblo, escondiéndose con unos hombres que se le unieron en su vida. En cierta ocasión, dice la Biblia que Saúl lo estaba persiguiendo, como era su costumbre día a día, pero el versículo 19 dice: pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibea y traicionaron a David. Escuche esto. Zif era una población donde David los había ayudado, David los había cuidado, David los había protegido, y sin embargo ellos le pagaron mal, lo traicionaron. En algún momento estas personas que él mismo había cuidado y había protegido, dice la Biblia, que fueron a traicionarlo y a decirle a Saúl dónde él se encontraba. Mira lo que dice la Biblia: traicionaron a David y dijeron a Saúl: sabemos dónde se esconde David. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Jesimón. Le dijeron a Saúl exactamente la ubicación donde se encontraba David escondido. Versículo siguiente dice: descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Así que ahora David no solamente tenía un gran enemigo como el rey y todo un ejército persiguiéndolo, sino gente que lo estaba traicionando, un pueblo que él mismo había cuidado y que se había convertido en sus enemigos. Versículo 21 dice que cuando Saúl escucha eso, dice: que el Señor los bendiga, les dijo Saúl, por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque yo sé que es muy astuto. Versículo 25. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar, ¿a dónde llegó? A la roca grande. Diga conmigo: a la roca grande. ¿A dónde llegó? A la roca grande, en el desierto. Y permaneció allí en el desierto de Maón, pero Saúl andaba tras él en el desierto. Así que David en esta huida decide internarse más en el desierto hasta que llega a una zona montañosa donde hay una roca grande, y él decide esconderse en esa roca con sus hombres. Pero Saúl sabía exactamente de dónde se encontraba y lo tenía rodeado. Mire lo que dice el versículo siguiente. Versículo 26. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Aquí está, imagínate, aquí está David en esta roca, en esta parte de la montaña, y aquí está Saúl rodeándolo, sus hombres. Y dice la Biblia: justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, en ese momento donde por primera vez casi que lo atrapa, es la vez que estuvo más cerca Saúl de atraparlo. Lo tenía rodeado y sabía dónde estaba, y allí lo tenía junto con su ejército. Dice: justo en ese momento, versículo 27, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Fíjate, están ya a punto de alcanzar a David, de tomarlo, de asaltarlo, y de un momento a otro le sonó el celular al rey. WhatsApp: urgente, alerta.
Tienes que regresarte ya inmediatamente porque el ejército enemigo acaba de entrar a la ciudad. Solo que en ese momento el mensaje no era un teléfono, ni un WhatsApp, ni nada de esto, sino que el mensaje era una persona que había recorrido kilómetros en un caballo a gran velocidad para decirle al rey: detente, porque en este momento acaba de entrar un ejército y estamos a punto de ser destruidos por un ejército enemigo. ¿Te imaginas a David allí? En ese mismo momento, dice la Biblia, en el versículo siguiente, entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Cuando él se sintió librado, se sintió guardado, se sintió protegido, sintió que Dios lo salvó en ese momento, él decidió nombrar ese lugar la Roca de Escape, la roca que me salvó, en honor a Dios que lo había guardado. Pero en ese momento David entendió algo. David entendió lo que Dios hizo por él, porque es que muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios nos guarda fue una casualidad, fue algo de la suerte, algo que lo que veíamos en ese video, no, estuvo de buenas, tan ágil. No, nada de eso. David entendió, escuche, que Dios había movido un ejército completo para salvarlo a él. ¿Sí o no? Dijo: yo soy tan valioso delante de Dios. Dios me ama tanto que Dios movió un ejército para salvarme a mí. Dios movió un ejército y movió un mensajero que viniera en un caballo a gran velocidad de una distancia lejana para llegar justo en el momento en que Saúl estaba por matarlo. Cuando David se dio cuenta lo que estaba dispuesto Dios a hacer por él, dijo: wow, Dios. Volvamos a leer 2 Samuel capítulo 22. David entonó este canto al Señor cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos. Fue en ese momento que él dijo, volvamos a leer el versículo 2, dijo así: tú, Señor, eres mi protector, eres mi lugar de refugio, eres mi libertador, eres mi Dios, eres la roca que me protege, eres mi escudo, eres el poder que me salva, eres mi más alto escondite, eres mi más alto refugio, eres mi salvador, me salvaste de la violencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, en el versículo siguiente, cuando el David está agradeciendo a Dios, dice, versículo 5, pues la muerte me enredó en sus olas, sentí miedo. ¿Cómo estaba él? A pesar de que era un guerrero y era un valiente, dice la Biblia que él estaba lleno de miedo. Dice: sentí miedo porque la muerte me tenía enredado ante el torrente destructor. Versículo 6: la muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia, dice David, llamé al Señor. ¿Sabes qué estaba haciendo David en esa roca? Mira lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo según la Biblia? En mi angustia, sabía que Saúl lo tenía rodeado, que todo ese ejército iba a venir, que él no podía ni siquiera defenderse, que iba a morir. Dice: en mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos
llegaron a sus oídos. Y si usted sigue leyendo, él dice: y tú te enojaste, Dios, te salió humo de la nariz y viniste volando en las alas del viento y me rescataste. Y hace un poema hermoso. Pero todo lo que le está queriendo expresar a David es: Dios, gracias porque tú me escuchas en mi angustia. Cuando yo te pido ayuda, tú me salvas. Cuando yo estoy en problemas, tú eres capaz de hacer cualquier cosa para guardarme y protegerme porque me amas. ¿Cuántos creen que Dios también hace lo mismo por nosotros? Amén. Ahora, dice en el versículo 31, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Cuántos se han refugiado en el Señor? Amén. Dice escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para que antes de que te llegue el ataque a ti, le llegue a Él. ¿Cuántos saben que Dios se pone delante de nosotros para guardarnos? Dile, Él es escudo a los que se refugian en Él. Versículo 32. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Diga conmigo, Él es mi roca, Él es mi salvación. Por eso dice la Biblia en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Qué significa auxilio? Ayuda. Dios es nuestra ayuda en las tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Momentos de dificultad. No solamente dice la Biblia que Dios está dispuesto a ayudarnos en peligros, en accidentes, en situaciones de riesgo, sino en cualquier problema, en cualquier dificultad. Él es nuestro amparo. Amparo es algo que cubre, que guarda, fortaleza, algo que da protección. Es nuestro auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el versículo 2, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeré. Levante sus manos y dígale, yo no temeré porque tú estás conmigo. Amén. ¿Por qué no tememos? Porque Dios es nuestra roca. Diga conmigo, Dios es la roca que me protege. Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha ayudado. Levánteme la mano los que ahora me levantaron la mano diciendo que Dios los ha guardado, los protegió, los libró de algo. La cuestión es, iglesia, ¿para qué Dios te guardó? ¿Para qué Dios te protegió? ¿Para qué Dios te ayudó? Aquí han venido algunas personas en sillas de ruedas, han venido gente que estuvieron en accidentes, en peligros, que les dispararon. Y yo siempre les he dicho, Dios te dio una nueva oportunidad. Dios te dio una oportunidad. ¿Y la oportunidad es para qué? Para aprovecharla. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, las oportunidades son para aprovecharlas. Y si Dios nos ha dado una oportunidad, nos ha guardado, ¿te imaginas de tantas cosas que nos ha guardado Dios? No solamente de esas cosas que tú te acuerdas, sino hay muchas cosas que nosotros no sabemos, ignoramos, pero Dios nos ha guardado. De robos, de planes que tenían contra nosotros, de envidias, de oraciones contrarias que han hecho, de gente que ha buscado nuestro mal, que ha levantado calumnias, que ha dicho chismes, que ha dicho cosas en contra de nosotros, ni siquiera cosas que nosotros nunca sabremos. Quizás en el cielo Dios algún día nos mostrará todo lo que Él ha hecho por nosotros, y lo ha hecho con el solo propósito de que tú y yo vivamos siempre en el refugio de esa roca. Dice el Salmo 71:3, con el que empezamos y con este terminamos, dice: sé para mí una roca de refugio,
a donde recurra yo continuamente. ¿Qué significa? ¿A qué le suena eso? Recurrir continuamente. ¿Qué es continuamente? Todos los días, algo, ¿cierto? Dice, sé, Señor, para mí un lugar, un refugio donde yo continuamente, es decir, todos los días yo venga a refugiarme en tu presencia. Porque tú has dado mandamiento para salvarme. Si hoy estamos vivos, si a pesar de todos los problemas, todas las enfermedades, todas las cosas que nos han pasado en la vida, estamos hoy aquí, es porque Él ha dado mandamiento, porque Él ha dado una orden de salvación hasta aquí. Muchas personas pasamos por lo que nosotros pasamos y ya no están. Muchas personas estuvieron en el mismo riesgo que tú estuviste y murieron. Tuvieron la misma enfermedad que tú tuviste y ahí quedaron. Muchas personas tuvieron esa situación, ese tropiezo, ese vicio que tú tuviste y ahí quedaron. Pero Dios te ha guardado hoy hasta aquí porque Él ha dado orden en los cielos de salvación. Entonces, en agradecimiento a eso debemos decir, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza y permíteme vivir bajo la sombra de tus alas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso al Señor bien fuerte. Yo quiero que usted se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios. Quiero que tengamos esta noche una noche de agradecimiento a Dios y donde le digamos, Señor, estamos aquí en esta noche por ti, Jesús, por ti, oh Dios. Y si tú estás agradecido con el Señor, te invito a que ahí donde estás, si quieres, puedes ponerte sobre tus rodillas o sentarte o allí parado, como quieras. Y vamos a decirle gracias, Dios, porque tú nos has guardado. Señor, casi siempre que venimos a la iglesia, venimos es a pedirte, venimos a exigirte, venimos con demandas, con peticiones, venimos con argumentos, con exigencias. Pero queremos, Señor, tomar esta noche para doblar nuestras rodillas delante de ti, Señor, y decirte gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias porque tú me guardaste. Yo quiero que tú empieces a hacer memoria de las cosas que Dios te ha sacado, de esos vicios de donde te ha sacado, de esas enfermedades de las cuales Dios te ha sanado, de esas situaciones peligrosas de donde Dios te ha librado, de esos accidentes donde Dios te guardó, de esas presiones donde Dios te ayudó. Y hoy tú le digas, Dios, queremos tomar un momento como David, Señor, y refugiarnos bajo la roca y decir, Dios, gracias, porque tú has sido mi refugio, tú has sido mi roca, tú has sido mi castillo, la roca que me guarda, el Señor que me libra, el Dios que me guarda. Tú eres ese Dios, Señor. Y si tú estás aquí, tú dices, pero yo nunca he estado en una situación de esas. Tú eres el que tienes que estar más agradecido, mucho más agradecido, porque Dios no ha permitido que eso llegue a tu vida. Y hoy levantemos nuestras manos y digámosle gracias, Dios. Gracias, Dios. Hoy queremos tomar estos minutos que hemos apartado, que hemos separado, Señor, para decirte gracias, Dios. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Cuando te hemos necesitado, cuando hemos tenido miedo como David en esa roca, cuando nos hemos sentido solos, cuando nos hemos sentido vacíos, cuando el hombre nos ha traicionado,
Cuando el hombre nos ha dado la espalda, cuando muchos se han ido, Señor, hoy queremos darte gracias porque tú te has quedado, Señor. Tú te has quedado y nos has dicho: aquí estoy. Yo nunca te dejaré. Yo nunca te desampararé. Yo siempre estaré contigo. Aunque andes en valle de sombra, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Cuando pases por las aguas, ellas no te anegarán. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No teman, oh, dice tu palabra, los pocos de Israel. No temas, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Señor, hoy estamos agradecidos como David, y hoy venimos a decirte gracias, porque tú eres la roca que me guarda, la roca que me protege, la roca que me bendice.